Y continuamos en este Banda 3.0, lo habíamos dicho al inicio, el otro día estuvimos hablando con Mónica Toscano, saben ustedes, ella ha elaborado un método, la intención es combatir la violencia, no solo que se transita durante la adolescencia o que hoy se ve tanto en la adolescencia, sino en ese paso de la infancia a la adolescencia. Justamente este es el nombre del libro que está presentando ahora en la Feria del Libro. Mientras lo mostramos, te saludamos, Mónica, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nos habían quedado muchas preguntas por hacer. Sí o sí teníamos que tener una segunda parte. Sí, era así. Sí. Y lo habíamos dicho. El otro día nos diste un poco los parámetros, este trabajo que no solo se presenta en la Argentina, sino que también está yendo por distintos lugares haciendo su aporte. Nos había quedado pendiente hablar fundamentalmente del dolor que atraviesan los jóvenes que entran en ese periodo tan crítico, la adolescencia. Sí. El dolor que no se ve solamente en esa etapa de la vida, que tiene que ver respecto a la pertenencia o no de un grupo, sino también en la niñez. Creo que esto es uno de los datos más significativos que nos está aportando el método, ¿no? En todos los talleres que estamos haciendo con más de 5.700 chicos hasta fin de 2010, ¿no? Es decir, no hemos contabilizado ahora todo este tiempo. Pero el dato más significativo es salir de la lectura de que toda esta eclosión de violencia se da únicamente en la adolescencia. Creo que esto es un punto importante para poder transmitir a los profesores, a los docentes, a los padres, que ese mundo, porque adolescencia, todos sabemos que adolescencia tiene que ver con dolor, adolescere. Pero una de las cosas que pudimos constatar a lo largo de todo este trabajo es que el concepto de dolor que viven los chicos en relación a su grupo de amigos no se da únicamente en relación a los 14, 15 años, sino que en la medida que fuimos bajando en la franja de edad de trabajo, se da en chicos, hoy estamos trabajando desde los 7 años, 6, 7 años. Y una de las cosas... ¿Que manifiestan violencia también a esa edad o eclosiona esto después en la adolescencia? ¿La van como juntando, por decir de algún modo, desde la niñez? En esto realidad, de pertenecer o no pertenecer a un grupo, que te excluyan. En realidad, si no hablamos sobre esto, si los chicos no pueden hablar sobre esto, es como si fuera una pequeña, gran bomba que... Una olla a presión. Una gran olla a presión que explota en la adolescencia. Claro. Y situaciones que nos llaman mucho la atención. Recordemos que el método tiene que ver puntualmente con... Es un método discursivo, un método donde se escucha a los chicos y cuando los chicos llegan a tener un espacio de confianza hablan. Claro. ¿Y cuál es la forma que hablan dentro del método? A nivel de lo que es la escritura de un guión. Que repito que no es psicodrama ni es cambio de roles. Los chicos escriben un guión, se trabaja sobre ese guión, se trabaja sobre el personaje, con lo cual, como decía Aristóteles, ahí donde nada sucede, todo sucede. Porque cuentan y se puede trabajar. Claro. ¿Qué hemos podido descubrir? Hemos podido descubrir que hay situaciones de violencia en edades muy tempranas que si no las escuchamos, como bien decías, terminan en situaciones graves en la adolescencia. Claro. Por ejemplo, una de las situaciones, los casos que los chicos escriben y trabajan, ya desde edades muy tempranas tienen que pasar por situaciones de padecimiento. Una vez un padre, una familia, va al colegio diciendo que su hijita de solo 6, 7 años se pasaba todo el día haciendo tarea. Entonces fue al colegio, dijo, pero ¿cómo puede ser que le den tanta tarea en este momento? Está bien, si está bien, es un colegio exigente, 6, pero... 7 años. 6, 7 años. Entonces empezamos a trabajar, ¿y qué era lo que sucedía? Que el peaje, la prueba que es tan chiquita, de 6, 7 años, tenía que pagar para pertenecer al grupo... Era hacer la tarea a todos. Exactamente. Era hacerle la tarea al grupo. Porque si no me haces la tarea, no perteneces al grupo. Si querés estar con nosotros... Bueno, te sorprendiste, pues a ver, o sea, me parece. Yo me sorprendí. Pero yo, ¿sabes qué? Lo que digo es, generalmente, lo que sucede es que hay chicos que naturalmente son líderes. Algunos lo utilizan. ¿Líderes positivos o líderes negativos? Claro, algunos lo utilizan bien y algunos no lo utilizan bien. Eso, ¿cómo hay que reconocer primero el líder o no? Volvamos al punto de los signos. ¿Qué pasó? Estos padres estuvieron atentos a una situación que les llamó la atención. Que hiciera tanto tarea. Que la veían como con una ocupación excesiva. Fueron a la escuela, hubo docentes atentos porque tenemos el signo.
leemos el signo. Ahora, ¿qué hacemos? Este es el punto. Lo que nosotros tratamos de aportar es herramientas. Se trabajó, se investigó sobre esto, y ahora vamos al concepto de líder porque es muy importante. Se investigó sobre esto y además se descubrió en un taller de arte que había un dibujo hecho por un grupo de niñas, estoy hablando entre 6 y 7 años, donde había una cámara espacial, una nave espacial, donde estaban escritos en la puerta de la nave espacial, del lado de adentro, el nombre de todos los chicos del curso. Y afuera, el nombre de la niñita que no hacía la tarea. Hablemos de violencia. Hablemos de esa situación de violencia. ¿Cómo se expresa? Esta niña no podía hablar en casa de esto. Claro. ¿Pero qué hizo? Llegaba a casa, se recluía, estaba encerrada, empezó a mostrar que había algo diferente, que algo estaba sucediendo. Entonces, si tenemos el signo y podemos leer ese signo, por eso la formación de los padres o la formación docente es muy importante, porque si tenemos el signo y podemos remitirlo a un punto, ¿qué está pasando? Le cambió el humor, no estaba contenta como antes, no jugaba con sus hermanitos como antes y además estaba encerrada todo el tiempo. Claro. Pensemos, escuchemos qué es lo que le está pasando. Porque una de las cosas que yo siempre le digo a los padres, que no se puede ignorar el dolor. Un chico no puede ignorar el dolor, claro, porque los padres dicen, bueno, pero yo les digo, ignóralo. No te invitan a la fiesta, ignóralo. Pero ese dolor, uno puede racionalmente ignorarlo. Claro. Pero después sucede, como decían chicos en un taller de París, muy pequeñitos, decían, cuando alguien me dice algo o insulta a mi papá o a mi hermano o a mí se me rompe el corazón, claro, decía. Ahora, ¿qué hace el padre de la nena que descubre eso? Va a hablar al colegio, pide ayuda. ¿Cómo se sale de esa situación? ¿Cómo se destraba esa situación sin que sea después contraproducente? Bueno, ¿no? El punto, acá sí tenemos que decir lo siguiente, el punto de lo que nosotros estamos trabajando es una vez que se lee el signo, ¿sí? Se trabaja con el grupo. Porque el grupo, ¿qué sucede? Cuando hay una niña encasillada en ese lugar y esa niña es la que está siendo maltratada por un grupo que la pone en esa posición para drenar su violencia, porque una de las cosas que, por ejemplo, en Francia, más hoy están llamando la atención, ellos nos decían en un taller hace muy poquito, ¿no? Hace un mes, nos decían, pero nosotros no teníamos en cuenta la dimensión grupal. Nosotros leíamos que había una nenita que acusaba, es decir, que acosaba a otra o la maltrataba, o una pareja acosado. Pero la pareja acosador-acosado está sostenida por un grupo. Claro. Entonces, ese grupo que sabe de este dolor, que sabe del dolor que se siente si se está excluido del grupo, ¿qué sucede? No entra en escena porque sabe que si no puede ser él o ella la próxima acosada. Claro. En un taller, yo pregunté, ¿pero por qué sostienen esto desde hace tantos años? Había empezado cuando eran muy, muy pequeños y tenían 12, 13 años. Dice, Mónica, no es fácil encontrar a quien humillar, dicho por ellos. Entonces, ¿qué se hace? Cuando esto se trabaja, que este es el aporte a nivel grupal, es decir, esto sucede dentro de un grupo, ¿sí? Dentro de un grupo sucede esta situación. ¿Qué hicimos concretamente? Se trabajó con el grupo y con los profesores, ¿ok? El grupo conocía esta situación. Todos sabían que esa nenita había sido excluida, la tarea de todos, o por lo menos del grupito donde ella quería pertenecer. Que era su forma de integrarse. Claro, era la manera única que la dejaran estar. Otra chiquita tenía que llevar las mochilas, otro chiquito. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Se trabaja esto grupalmente. Entonces, una de las situaciones de los caminos es cuando uno empieza a cuestionar esa posición que se da entre sujeto y objeto, ¿no? Es decir, es como si el grupo, para que vos pertenezcas a mi grupo, te coloco en posición de objeto, como si fuera tu dueño. Claro. Entonces nosotros preguntamos, ¿pero esa amistad, tratar al otro como si fuera un objeto o como si yo fuera amo del otro? Y ahí empiezan las sorpresas. Por supuesto que no. Estoy hablando entre 6 y 7 años. Eso no es ser amigo. Pero si él no hace lo que nosotros queremos, no puede estar en el grupo, porque si no, puedo ser yo el que entro en esa posición. Alguien tiene que ser, digamos. Alguien tiene que ser
que tramite esa violencia grupal. Pero se revierte finalmente. Se revierte, yo lo que veo es al punto de, se revierte cuando ustedes están cerrando la experiencia. ¿Esto logra revertirse? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque el chico se concientiza de que... Porque comenzamos a hablar. Y de que no hace falta tener todos sienten dolor, todos sienten miedo. Y lo más gracioso es que cuando se empieza a trabajar en el taller, el que maltrata es el que también dice que tiene miedo y dolor. Porque claro, nosotros vemos el chiquito que maltrata y decimos, bueno, este es el malo de la película. Sí. Pero si lo leemos, si lo podemos leer como que... Y su forma de protegerse. Los dos están pasando por el mismo miedo a no quedar incluidos en el grupo o a ser excluidos, sí. Y el chico que maltrata puede hablar de su miedo y su dolor, deja de ser idealizado por el grupo y por el chiquito que es maltratado. Claro, y el que habla del miedo y el dolor, el líder negativo en ese caso que habla del miedo y el dolor, es un miedo y un dolor a que si no se ubica él en ese lugar, sean otros, a lo que puede traer de su casa, por ejemplo. Viene el que habla de ese miedo y ese dolor, es decir, el chico, los dos tienen miedo, el acosado y el acosador, pero el acosado es el que lo puede mostrar un poco más transparentemente. Claro. El acosador es su blindaje. Arma una máscara de soberbia y de seguridad, donde dice no te necesito, no necesito pedir ayuda, pero en realidad cuando empezamos a trabajar y puede pedir ayuda, es el primero que necesita hablar sobre eso. En cuanto vos te pones a charlar con alguno de los grupos, ¿suele pasarte a simple vista que todos tienen una suerte de mismo perfil? Enseguida te das cuenta, este va a ser el acosado, este va a ser el acosador, digo, dada tu experiencia, ¿todos los chicos tienen más o menos, independientemente que sea Francia, España, Argentina, un perfil parecido? En realidad, en una pertenencia al grupo siempre hay alguien que influencia y algún influenciado. Claro. Y ahí estamos en el territorio... Pero digo, el perfil suele ser fácil de... Ahora te contesto esto, pues es muy importante. Ajá. Entonces, está el influenciador y el influenciado, ¿sí? En este punto. Eso es normal. Pero lo normal es que se varíe, que cambien los lugares. Hoy te influencio yo a vos, mañana me influencias vos a mí y estamos en el mismo grupo ahora. Cuando se empiezan a fijar los lugares y siempre sos vos el influenciado y nosotras quien te agredimos, ahí empieza la situación de lo que vos decís del perfil. Ese chiquito que queda fijado es un chico con una estructura psíquico-física más debilitada que el resto del grupo porque le cuesta ponerle límite a la crueldad del grupo. Claro. Entonces el grupo lo empieza a utilizar, para decir de alguna manera, para drenar su violencia. Entonces, cuando nosotros mostramos que no es solamente él o ella la que tiene miedo o la que no puede, sino todos, porque lo más interesante es que todos empiezan a hablar de su miedo. Todos empiezan a hablar del miedo a quedar excluidos. No solamente el acosado y el acosador, sino todo el grupo. Entonces, respecto a esto, cuando esto se empieza a hablar y cuando empezamos a ver que el ataque y la violencia en realidad es una muestra de miedo y del dolor que no estoy pudiendo tramitar. Es como en el caso de los adultos, aquel que ataca permanentemente y subestima al resto y es porque está atravesando alguna situación de inseguridad que no entiende. Que no puede afrontar desde otro lugar que no sea desde el ataque a otro. No hay mejor defensa que un buen ataque. Exacto, ¿no? ¿Pero por qué? Pero ¿qué sucede? Que en esta etapa de tanto cambio, si podemos empezar a desarticularlo entre los 6 o 7 años, cuando llegamos a la adolescencia, no es que no va a haber conflicto. Siempre va a haber conflicto, pero esa olla a presión puede minimizarse. Es igual que el chico, en este caso, yéndonos un poco a los más chiquitos, el chico que pega, es tanto un problema, el chico que pega sistemáticamente como el que se deja pegar sistemáticamente. Una vez en un taller acá en Buenos Aires, había más de 100 padres, se levanta un padre y me dice, Mónica, yo me voy. Ante todo. Bueno, fantástico. Yo no tengo problemas, el mío es el que pega. Con lo cual, también hay una idealización social por este tema que padre... vos decías muy bien, que es el líder, el chico que puede hacer lo que mi hijo no puede hacer. No me cuentes que sos el acosado, contame que sos el que maltrata. Entonces, también hay un punto de idealización social para los chicos que no pueden hablar. Los chicos, ¿por qué no nos pueden contar? Mirá, estoy siendo maltratado. Por muchas razones, pero la que escuchamos fundamentalmente es
no puedo desilusionar a mi papá y decirle que soy yo el que humilla. Y después ¿Se entiende el dolor? Sí, claro. Es decir, no solo tiene que ver con el dolor que vive en el grupo, sino que además, y estamos hablando de 8, 9, 10, 12 años, claro. Ni siquiera... Que le da vergüenza ubicarse en ese lugar. Y además, es un lugar de vergüenza. desilusionar a la mamá o el papá. Una mamá le decía, venís del colegio y te pegás, no te pego el doble. Claro. Con lo cual, la situación... Es insostenible en los dos lugares. De escucharlos en su dolor, y yo esto lo digo, lo repito, porque parecen situaciones obvias o situaciones de sentido común, pero no los escuchamos. Mamá, me maltrataron porque me saqué un 9. O siempre sos vos el que se saca un 9, ¿no? Un chiquito. Y la madre dice, ignoralos, te envidia. Fantástico, parece funcionar. El chiquito dice en un taller, antes no me dolía, 9 años, antes no me dolía. Ahora ya estoy más tranquilo. Es decir, primero lo sufría, después no me dolía y ahora más tranquilo. Y en el tercer taller dijo, ¿sabes qué pasa? A veces uno duda de lo que está bien o lo que está mal, diciendo que él ya estaba juntando un dolor y un odio futuro. Entonces después tenemos reacciones de chicos que salen del marco, del límite que ofrece el colegio, que parece que no les sucedió nada, y vuelven en casos extremos y aparecen estos chicos que hacen desastre en la escuela. Entonces, escuchémoslos en su dolor, que no empieza en la adolescencia. Es la punta del iceberg la adolescencia. Entonces, este es el punto más clave. Vamos a recordarles a todos aquellos que quieran ver a Mónica, visitarla en el stand 140 del Pabellón Azul, mira todo cuento, en la Feria del Libro, este viernes 20 a las 6:30 de la tarde. Perfecto, me encantaría que vengan. Seguramente. Para... no solo los particulares, también autoridades de colegios, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a leer los signos desde nuestros propios parámetros. Claro. Tenemos que leer los signos desde los parámetros de las investigaciones, desde la teoría y desde lo que los chicos dicen. Tenemos que darle, porque si no los papás tendemos los padres a decir, bueno, pero a mí me pasó tal cosa. ¿Sabes la cantidad de padres que le cuentan historias a los chicos de lo que les pasó? Que no está mal, no está mal. El problema es que hay que escuchar su historia. Claro. Después le contaré la mía cuando yo era chiquito. Pero si no lo escuchás y le decimos que ignoren el dolor, sepamos, tomando lo que tan claramente decías, después tenemos una olla a presión. Claro. Después tenemos cómo se calma, si lo podemos decir, de dos maneras. O con violencia hacia el otro, o con violencia hacia sí mismo. Y en la adolescencia se calma ese dolor de no poder pertenecer al grupo siendo yo quien decido y no el grupo el que decide por mí, con lo que llamamos la elevada tendencia al consumo. Si total, me tomo 2 cervezas y ya pasó. En una escenificación, chiquitas de 13, 14 años dijeron, bueno, esta noche vamos a tener relaciones sexuales. Chiquitas, porque tenemos que hacerlo porque ellos nos pidieron, los chicos nos pidieron. Entonces cuando preguntan, era toda una escena, ¿no? Cuando preguntan, ¿pero ustedes quieren, tienen ganas, están? No, pero si no, ¿qué le vamos a decir a nuestras amigas? ¿Sabes qué contestaron los chicos, los varones? Uno de ellos, muy gracioso, quedó, ¿qué le voy a decir a Juan? No era la experiencia que voy a vivir. ¿Y saben cómo cerró la escena escrita por los chicos? Esto está en el primer libro. Cerró así. Bueno, dice la chiquita, total, me tomo 2 cervezas y me olvido de todo. O sea que el momento de placer también se lo iban a olvidar. El momento de disfrute también se lo iban a olvidar. Porque los padres nos asustamos y enseguida hablamos de no se cuidó. Perfecto, por supuesto que se tiene que cuidar. Pero nosotros le preguntamos, ¿pero y quién se queda con tu fiesta? Claro. Si adormeces ese dolor que no pudiste hablar con la elevada tendencia al consumo. Gracias, Mónica. Gracias por a haber ustedes. venido una vez más, chicos, y por tu aporte. ¿Vamos a hacer una pausa? Hagamos una pausa y enseguida volvemos. Gracias.